Estamos muchas veces perplejos cuando vemos que personas que se habían acercado a conocer a Cristo se incorporan en una congregación cristiana, evangélica, verdadera, incluso dan el paso de bautizarse habiendo confesado al Señor Jesucristo como su Salvador, y pasado el tiempo finalmente se marchan otra vez al mundo a vivir su vida anterior. Y esto trae mucha perplejidad a los cristianos porque nos asombra. Decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Ha perdido la fe? ¿Realmente ha dejado de ser cristiano? ¿Qué ha pasado con esta persona? Y la palabra de Dios nos advierte acerca de los cambios superficiales, que no profundos, que al final conducen a las personas a volver a su origen, a volver a su naturaleza auténtica. En segunda de Pedro, capítulo 2, el apóstol nos está hablando de los falsos maestros y el juicio que les va a sobrevenir y la manera que tenemos de identificarlos por sus frutos. Y es una advertencia también para cada uno de nosotros. Vamos a considerarlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla, empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen los instintos naturales desenfrenados a quienes comienzan a apartarse de los que viven en error. Les prometen libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, abandonar el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y a la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Es interesante notar que había hasta estos falsos maestros que aparentemente piadosos que finalmente después de haber confesado que Jesucristo era el Señor y Salvador, de conocerle de manera intelectual, superficial, en apariencia, después acaban mostrando su verdadera condición, su verdadera naturaleza. La palabra de Dios nos advierte acerca de los cambios superficiales. Hay personas que escuchan el Evangelio, sus vidas están desordenadas, hay muchas pasiones malvadas dentro de ellos, hay muchos hábitos pecaminosos, adicciones, costumbres, digamos, escandalosas, pecados muy notorios. Y estas personas, al conocer el Evangelio, conocer a Cristo, deciden dar un cambio a su vida, dar un vuelco a su vida. Y pareciera que todo va bien, pareciera que incluso ellos mismos están enseñando a otros acerca del Evangelio. Y todo parece, digamos, ir en el buen camino, en la buena senda. Pero ocurre después que ellos mismos no se han liberado de esa esclavitud del pecado, como dice aquí, y vuelven a la contaminación del mundo. Han sido lavados exteriormente, pero no ha habido un cambio interior, no ha habido una transformación profunda de sus deseos, de su voluntad, de su pensamiento, de su actitud. No ha habido un nuevo nacimiento. Simplemente ha habido un cambio de vida, como aquel que se ha cansado de su imagen y que se cambia de peinado, como aquel que quiere cambiar de ropa o cambiar de costumbres o tomar nuevos caminos porque es año nuevo, vida nueva, pero que no han conocido de verdad al Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo sabemos esto? Lo sabemos porque el apóstol Pedro dice que se cumple en ellos lo que dice el libro de Proverbios. El perro vuelve a su vómito. Es decir, el perro sigue siendo un perro y va a volver a aquello que ha vomitado, que nos parece repugnante, nos parece asqueroso, pero para él no, porque forma parte de su naturaleza. Y por mucho que tú laves a un cerdo, como dice aquí, por mucho que tú laves a una puerca, va a volver a revolcarse en el lodo, porque la naturaleza esencial del perro, la naturaleza esencial de la puerca, no va a cambiar porque tú la laves.
No va a cambiar porque tú la pongas en otro ambiente diferente, la pongas en otra casa diferente, la pongas en una ropa, un vestido diferente. Digamos que trates de domesticar a la puerca o el perro. Su naturaleza va a ser la misma. Y finalmente va a hacer aquello que su naturaleza le mueve a hacer. Y eso pasa con los seres humanos. ¿Por qué? Porque el pecado es tan profundo en nosotros, tiene tanto poder en nosotros, que mueve nuestras pasiones a hacer lo que desagrada a Dios y a lo que nosotros suponemos que nos agrada. Digo que suponemos porque muchas veces eso no termina por agradarnos. Pero lo que la palabra de Dios nos advierte es que nosotros mismos podemos engañarnos pensando que alguien que ha cambiado de vida, nosotros mismos podemos cambiar de vida en lo exterior, podemos cambiar de costumbres, podemos dejar ciertos hábitos pecaminosos, podemos dejar ciertos pecados escandalosos, ciertos vicios notorios. Pero eso puede suceder sin que ocurra un nuevo nacimiento transformador que nos lleve realmente a Dios, a separarnos del mundo, a separarnos del pecado que mora en nosotros y a separarnos de todo aquello que desagrada a Dios. Y es solamente cuestión de tiempo, cuestión de que pase el momento, que llegue una prueba, que llegue una dificultad, que llegue el momento para que esa fe se muestre que es una fe con fecha de caducidad. No es una fe verdadera. El Señor Jesús lo contó, ¿te acuerdas? Él dijo que parte de la semilla que el sembrador salió a sembrar cayó entre piedras y al momento brotó la semilla, pero después salió el sol y se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y brotó y creció, pero finalmente los espinos ahogaron la semilla y no llegó a dar fruto. Y el Señor Jesucristo explica lo que quiere decir estas cosas. Y él mismo dice que hay algunos que los que cayeron junto a las pedregales son aquellos que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropiezan y se apartan. Y aquellos que la semilla cayó entre los espinos es aquellos que oyen la palabra, pero después los afanes del mundo, los afanes del dinero, los placeres de la vida, ahogan esa palabra y la hacen infructuosa. ¿Y cuántos hay así? ¿Cuántas personas hay que habiendo confesado a Cristo, habiendo recibido, entre comillas, habiendo recibido, digamos, hasta el sacramento del bautismo, ¿no? Hasta el sello, la señal, que es lo que significa sacramento, es una señal, un signo, un juramento que se hacía antiguamente de fidelidad, de lealtad, pero habiendo sido bautizado, habiendo confesado a Cristo, habiéndose reunido en una iglesia cristiana, habiendo predicado en una iglesia cristiana, habiendo servido en una iglesia cristiana, finalmente acaban revolcándose otra vez en el mundo, buscando los placeres y las comodidades de la tierra, buscando simplemente su propio egoísmo y propia vanidad, porque lo que ha ocurrido es un cambio momentáneo, es una fe temporal, es una fe no verdadera, es algo que tiene que ver con las circunstancias particulares de ese momento, pero realmente Jesucristo no está llenando su vida, Jesucristo no está transformando su vida, ellos no están mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, no están siendo transformados, sencillamente porque no han nacido de nuevo, sencillamente porque es la puerca lavada que vuelve a revolcarse, es el perro que vuelve al vómito. Y estas palabras que emplea la Biblia tan crudas, tan radicales, nos demuestran que sólo es posible un nuevo nacimiento por obra y gracia del Espíritu Santo. Solamente es posible que alguien verdaderamente cambie y sea un hijo de Dios auténtico si el Espíritu de Dios le transforma. Porque todo lo demás no va a valer. Ninguna enseñanza de por sí, ninguna iglesia de por sí, ninguna doctrina de por sí, ninguna práctica, ningún método de por sí va a producir ese nuevo nacimiento. Solo Dios puede hacerlo. Y es por eso que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre tan religioso, un hombre tan lleno, sinceramente, de búsqueda de Dios, de búsqueda del reino de Dios, le dijo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Esto es algo que chocó mucho a Nicodemo, porque él no se había dado cuenta que el Antiguo Testamento decía claramente